Hey, ¿qué tal compañeros? Pues yo les voy a hablar de un tema importante en la materia de economía, que son los conceptos básicos del mercado. Claro, con su servidor, Juan Carlos Romero, del cual este tema se divide en 6 subtemas, que vienen siendo el 1.1 objeto de estudio, 1.2 campo de estudio, 1.3 método de estudio, 1.4 el problema de la escasez, 1.5 pensamiento económico, 1.6 división de la economía. Ahora, antes de hablar sobre todos estos subtemas, tenemos que tener bien claro qué es la economía. La economía es una ciencia social cuyo ámbito de interés lo constituyen los métodos en que una sociedad se organiza a sí misma para satisfacer sus necesidades materiales e inmateriales de consumo a través de un ciclo de producción, distribución e intercambio de bienes que idealmente se perpetúa en el tiempo. Ahora, comencemos hablando del tema 1.1 objeto de estudio. El objeto de estudio específico de la economía puede definirse en torno a 3 ejes principales: los procesos de extracción, producción, distribución, intercambio y consumo de los bienes y los servicios que una sociedad requiere, los modelos posibles de satisfacción de las infinitas necesidades humanas a partir del conjunto finito de recursos disponibles, el modo en que las personas y las sociedades sobreviven, comercian, prosperan y operan financieramente. De este modo, la economía se interesa por un rango muy amplio de objetos de estudio que van desde los mecanismos de fijación de precios en los bienes y servicios disponibles en una comunidad, el comportamiento de los mercados financieros y su impacto en la sociedad, el comercio internacional, la intervención del Estado en los mercados internos, la distribución de la renta y los métodos de combate de la pobreza, hasta las teorías de crecimiento y de los ciclos económicos y su impacto en las sociedades que los protagonizan. Pasando al tema 2.1 campo de estudio, la economía deduce y aplica principios acerca del comportamiento económico en 2 grandes niveles o ramas, las cuales se dividen en la macroeconomía y la microeconomía, que ahora les hablaré de ello. La microeconomía tiene por objetivo estudiar el comportamiento económico de las unidades específicas en forma individual, como consumidores, propietarios de recursos, las empresas, la familia, la unidad productiva propiamente dicha, la preferencia de bienes y servicios, el mercado en que operan, los gastos en que incurren, es decir, todo lo concerniente a la toma de decisiones individuales en empresas y hogares, por lo cual el gobierno no ejerce directamente el control sobre su actividad económica. En la microeconomía se habla entonces de una industria, del precio de un producto específico. La macroeconomía es la rama de la economía que estudia el funcionamiento y los problemas de la economía como un todo y las relaciones existentes entre variables agregadas, tales como el ingreso o producto nacional, el consumo, el ahorro, la inversión, el gasto fiscal, los impuestos, el saldo del balance comercial, la oferta monetaria, la tasa de interés, el nivel general de precios, el nivel de sueldos y salarios, el nivel de empleo, las inversiones privadas o públicas, las importaciones y exportaciones de todos los bienes y servicios. Igualmente estudian las subdivisiones o agregados básicos como los sectores económicos, el gobierno, las familias, las empresas o negocios, las regiones, los consumidores, tratando cada grupo como si fuera una unidad. Ahora hablando del tema 1.3 método de estudio. La economía tiene una metodología por medio de la cual busca establecer principios, teorías y modelos con el fin de identificar las posibles causas y leyes que rigen los fenómenos económicos. La metodología empleada para el análisis se basa en principios de métodos científicos, los cuales se reducen a 4 y permiten comprender la realidad económica social de manera objetiva. Estos principios son la observación, que permite las observaciones directas de las fuentes de los hechos y los datos. En cierta forma, esto implica el contacto directo con la realidad. El estudio continúa cuando se le aplica la tercera etapa del método científico, la deducción, la cual consiste en definir aspectos de la realidad conociendo total o aspectos conocidos parcialmente o desconocidos del todo.
Ahora, pasando al punto 1.4, problema de la escasez, hablaremos de la base del problema económico. Radica en que los seres humanos tienen una serie de necesidades y disponen de unos recursos escasos para satisfacerlas, las cuales se dividen en dos partes, y la primera viene siendo los recursos son escasos. Para obtener bienes y servicios es preciso disponer de recursos con los que producirlos. Y la segunda parte se divide en la necesidad de elegir. La economía estudia el método en que la sociedad gestiona sus recursos escasos para lograr el bienestar material de sus miembros, a lo cual quiere decir que los responsables de elegir son los agentes económicos, es decir, los protagonistas de la economía en sus decisiones diarias, el cual lo dividimos en 3 puntos, que vienen siendo el A, el B y el C. El A habla de las familias y los individuos con un ingreso limitado tendrán que elegir, por ejemplo, entre disfrutar de más vacaciones o reformar la vivienda, entre un nuevo ordenador o una bicicleta, si dedicar más tiempo al trabajo o al ocio, etc. El punto B habla de las empresas que deciden qué producir, cuántos trabajadores y equipos utilizan para ello, teniendo en cuenta que disponen de un capital limitado. Y el punto C habla del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con el presupuesto del que disponen, deberán decidir si lo emplean en más hospitales o carreteras, más becas o una mejora en las pensiones, etc. Ahora, pasando al punto 1.5, pensamiento de la economía, el cual la historia del pensamiento económico es la rama de la economía que estudia la historia de los esfuerzos intelectuales por entender y explicar los fenómenos comunes de la naturaleza. Es decir, que es la disciplina que trata el proceso cronológico del nacimiento, desarrollo y cambio de las diferentes ideas y distintas economías en diferentes sociedades, mostrando la contribución del pensamiento económico dominante en la economía moderna. Ahora, ¿qué es el pensamiento económico y sus características? Las características de las corrientes del pensamiento económico son una doctrina nacionalista. El Estado juega un importante papel en la dirección y realización de la política económica. Produjeron la primera conciencia real de la importancia monetaria y política del comercio internacional. Ahora, hablando del tema del punto 1.6, división de la economía, desde la segunda mitad del siglo XIX ha existido la controversia sobre la separación de la economía para un mejor entendimiento. Se identifican como el ser y el debe ser. Se diría que la economía positiva se refiere a los hechos, mientras que la economía normativa se refiere a los valores de lo que debería ser. En lo cual aquí pues hay un esquema en el cual se dividen la economía positiva y la economía normativa. De ella se desglosa la economía descriptiva y la teoría económica, y de la teoría económica se desglosa la microeconomía y la macroeconomía, y pues solo de la economía normativa se desglosa la política económica. Y pues claro, esto sería todo de mi parte. Pues aquí están las referencias de donde saqué la información por si gustas darte una vuelta y pasar a la lectura que se encuentra en cada link. Pues esto es todo, muchas gracias y hasta luego.